Bien, muy buenos días mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Un fuerte abrazo para todos ustedes desde acá, nuestra sede en la Iglesia Alfa y Omega, donde nos disponemos cada semana a grabar este mensaje y esta salutación. Queremos extender nuestra palabra de bendición, nuestra palabra de salutación a cada uno de nuestros hermanos, desde los caballeros hasta las damas, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Nuestra oración es que la gracia de nuestro Dios, la paz que sobrepuja todo entendimiento, sea también gobernando sus vidas, su corazón y sus pensamientos. Hoy, como siempre, pues una vez más muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, así sea de esta forma tan impersonal, de esta manera que de alguna forma ya llevamos poco más de un mes en esta disposición hasta que la providencia y la soberanía de nuestro Dios así lo disponga, pero de igual manera todos juntos en casa, en oración, reunidos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, elevamos culto, adoración y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy estaremos meditando en un precioso pasaje que ya ha sido objeto de mucho estudio en nuestra iglesia, pero como esos buenos manantiales, uno viene a brevar permanentemente en ellos. Son manantiales infinitos donde uno puede conseguir siempre palabra de bendición, palabra de orientación, o como lo diría el apóstol Pablo, que sería la manera más rigurosa de poder aproximarnos a lo que la profecía más segura, en este caso la palabra profética más segura, la palabra de Dios tiene para nosotros, para exhortación, edificación y consolación. Vamos a ver lo que el capítulo 5 del libro de Apocalipsis tiene que decirnos en el día de hoy, y explorando distintos episodios de la historia sagrada donde parece que las realidades no tienen respuesta ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aquí tenemos un episodio donde el llanto de Juan, donde el quebranto emocional del apóstol, del autor del libro de Apocalipsis, tiene mucho que enseñarnos hoy como iglesia, a todos aquellos que marchan sin rumbo, a todos aquellos que, como es de esperar en la generalidad del sentir de la gente, es que no sabemos qué va a suceder, pero el Señor sí lo sabe. Vamos a estar explorando y estudiando este precioso pasaje consagrado en el capítulo 5, verso 1 en adelante, hasta el verso 6 del libro de Apocalipsis. Y dice así la palabra del Señor, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestros corazones. Vamos a tener un momentito de oración como es nuestra costumbre. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu maravillosa presencia, dándote gracias una vez más por tu eterno amor, tu misericordia, tu bondad infinita en nuestras vidas. Esa gracia que por demás hoy debemos recordar, siempre lo hemos recordado, es inmerecida. Te ha placido en tu sola misericordia, en tu infinita gracia y amor derramar en nuestras vidas. Hoy, Rey Precioso, al encomendarnos, como siempre, una vez más, al fiel cuidado de tu gracia, lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas una vez más en el ministerio de tu palabra, que tú hables, edifiques, consueles, exhortes a tu pueblo, de que esta gloriosa palabra que sigue siendo lámpara, oh Dios, a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, siga siendo, Dios maravilloso, aquella guía infalible
aquella norma infalible de fe y de conducta que puede orientarnos en este momento de profunda incertidumbre. En Cristo Jesús esperamos, rogamos que todo lo que pueda entorpecer este propósito sea desvanecido en el nombre de Jesús, y tu preciosa unción, Espíritu Santo amigo, repose con poder y gloria en nuestras vidas para poder discernir la verdad consagrada en ella. En Cristo Jesús, gracias te damos, mi Rey. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ya este ha sido uno de esos preciosos pasajes que, como diría el hermano Campbell Morgan decía en su libro Los grandes capítulos de la Biblia, de que hay capítulos, hay episodios de la historia sagrada que constantemente son objeto, por supuesto, de reflexión y de exposición en la pastoral. Este es uno de esos capítulos donde la esperanza, donde la respuesta del trono de nuestro Dios viene una vez más de forma oportuna a brindar consuelo y solaz en medio de las circunstancias, del quebranto, de la ya reiterada incertidumbre que les vengo señalando. Quizás se torna desgastante la experiencia, donde de alguna forma nos encontramos ante más preguntas que respuestas. Este es uno de esos maravillosos pasajes donde, como nos lo recordaba Campbell Morgan, de alguna forma en su libro Los grandes capítulos de la Biblia, son esos capítulos que la pastoral ha trillado por largos siglos, encontrando en ellos palabras de edificación, de exhortación y de consuelo para la iglesia. Es uno de esos manantiales casi infinitos diríamos nosotros, donde la palabra del Señor viene a brindarnos el solaz, el consuelo requerido, ese manantial donde la iglesia está permanentemente abrevando estas gloriosas verdades. Y grandes verdades esconde este maravilloso episodio de la historia sagrada, sobre todo porque el libro de Apocalipsis viene a sellar, ¿verdad?, la consumación del plan eterno de nuestro Dios, y frente a las contingencias que hoy involucran la experiencia global, frente a gran parte de las realidades que hoy forman parte de la experiencia internacional, la pregunta por los eventos del porvenir parece que está recrudeciendo, ¿verdad?, gran parte de nuestro interés por los eventos señalados en el mañana. ¿Qué tiene Dios que decir a la historia? ¿Cuál es hacia dónde se dirige el Señor con todo este programa y con todas estas realidades de profundo quebranto para la historia de la humanidad? Hoy estamos estudiando episodios o viendo episodios que ya con proporciones apocalípticas, ¿verdad?, están de alguna forma intimidando gran parte de nuestro peregrinar en la historia. Sin embargo, no es primera vez que la historia de la humanidad afronta realidades como estas. De hecho, nos encontramos con testimonios donde la peste negra, por ejemplo, la peste bubónica en la Edad Media, diezmó prácticamente a un tercio de la población europea. A principios del siglo XX, 1914-15, en plena Primera Guerra Mundial, la influenza española, así conocida porque fue el único gobierno en su presunta neutralidad frente al conflicto armado, quizás fue el único gobierno que brindó una información sobre esas realidades, mientras que el resto de Europa mantenía silente la crisis sanitaria, producto de la misma crisis geopolítica y militar, y no es porque tenga su origen en España, sino porque fue el único país que se dio a la tarea de poder informar y advertir a la comunidad sobre la contingencia de este quebranto sanitario. Pero esa influencia se cuenta también que superó el 1.000.000 de muertos, producto pues de la incidencia de esta crisis sanitaria. Hoy nos encontramos ante episodios no solamente donde esta crisis pandémica hoy está afectando la realidad internacional, sino que nos encontramos con algunos eventos naturales, eventos y realidades que nos hacen pensar, bueno, de alguna forma la inminencia del arrebatamiento de la iglesia es una realidad ya escrita, señalada en las Escrituras. Para nuestra perspectiva, desde una aproximación gramatical e histórica al documento sagrado en su literalidad,
El arrebatamiento de la iglesia pudo haberse dado en cualquier punto de la historia después de la caída del, en este caso, en el sitio de Jerusalén, después del emperador Tito en el año 70. Después de esos eventos, en cualquier punto de la historia, la iglesia pudo ser objeto de arrebatamiento, porque de hecho ya el mismo autor sagrado, Pablo, nos señalaba e interpretaba que era inminente el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto más para la iglesia que ya se encuentra en este momento, después de transitar 21 siglos en la historia? La inminencia y la posibilidad del retorno de nuestro Señor es mucho más clara que en entonces. Sin embargo, más allá de la alarma que esto pueda suscitar, las palabras del Apocalipsis no son palabras para traer angustia, ansiedad, desconsuelo en aquellos que la escuchan. Al contrario, la Escritura dice que es bienaventurado los que leen las palabras de esta profecía, porque como muy bien le dijo el Señor, ¿verdad?, a las iglesias. Interesante, miren lo que dice en el capítulo 3, verso 10, por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nuestra convicción es que la iglesia no afrontará los eventos registrados en Mateo 24 y en los eventos registrados a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. La iglesia experimentará arrebatamiento, la iglesia será eximida del juicio que viene. Y ya que el Señor advierte de manera clara y categórica, quizás la profecía que con mayor recurrencia desde los tiempos de Enoc hasta Juan nos encontramos en el testimonio sagrado es el día de Jehová, ese momento de la gran ira de Jehová. Sin duda alguna, la iglesia será eximida de la contingencia de este profundo quebranto para la historia. Sin embargo, nosotros como parte, como una muestra demográfica de la experiencia humana, por supuesto que sufriremos las contingencias, los dolores, los quebrantos que sufrirá también el mundo. Han muerto en esta epidemia pastores, han muerto hermanos en la fe, han muerto médicos que con vocación de servicio incondicional también brindan de alguna forma apoyo y respaldo, ¿verdad?, a aquellos que sufren esta terrible enfermedad. Así que no estamos eximidos de sufrir con el mundo. Al contrario, la Escritura nos dice que en el mundo tendríamos aflicción. La confianza que el Señor nos brinda es que Él ha vencido al mundo. No importa la realidad que ustedes y yo afrontemos, el Señor ha prometido brindar victoria, transfigurar nuestros quebrantos en episodios gloriosos de resurrección. Eso lo veíamos la semana pasada, cómo la resurrección vino a resemantizar el dolor de la crucifixión, vino a darle una nueva interpretación al quebranto, en este caso de nuestro Señor y por supuesto del cristiano que afirma seguirle, cómo ese glorioso poder transfigurador puede transformar nuestros peores episodios, nuestros momentos más duros, nuestros momentos más incomprensibles en episodios gloriosos, maravillosos de bendición y de testimonio del amor y del cuidado de nuestro Dios para nuestras vidas. Así que de alguna forma, el libro de Apocalipsis, si usted lo lee rigurosamente, nos está dejando caer interesantes características de la naturaleza divina. Entre otras cosas, que Dios no es indiferente frente a la injusticia que en el mundo se vive. Alguien me podría estar preguntando, ¿Dios nos está hablando, pastor? Claro que nos está hablando. Sin embargo, yo afirmo que no hace falta una pandemia, no hace falta episodios como los que hoy estamos viviendo, donde incluso la concurrencia de erupciones volcánicas, la presencia desde hace años, ya tiene bastante tiempo este episodio de la plaga de langostas en el este del África, donde episodios ya con proporciones bíblicas están concurriendo en este momento en la historia. No hace falta la concurrencia de esas realidades para que afirmemos algo que de forma preceptiva, de manera categórica, el Señor revela en su palabra, que debería ser parte de la agenda permanente de la iglesia. En este caso es llamar al mundo al arrepentimiento. El arrepentimiento, como muy bien lo dijo Jesús, ustedes piensan que aquellos a los que les cayó la torre en Siloé, porque les cayó esa torre, eran más malos que el resto de la gente. O aquellos que murieron, que su sangre fue mezclada con el vino, eran más malos que el resto de la gente. Jesús les dijo, no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
Así que estemos en tiempos de prosperidad, estemos en tiempos de bienestar, de prosperidad o de escasez y de quebranto, como es el momento que hoy afrontamos, el testimonio de la iglesia debe ser invocar el arrepentimiento como eje transversal de la exposición bíblica. El arrepentimiento es la única demanda que el Señor hace al corazón irredento del hombre. Y si usted se encuentra en prosperidad, si usted piensa que usted está eximido del juicio de Dios porque usted vive bien, porque usted tiene dinero, porque usted vive eximido de los quebrantos que hoy forman parte de la experiencia global, pues déjeme decirle que la auténtica pandemia que Jesús vino a denunciar y que Jesús vino a vencer es la pandemia del pecado. Todos moriremos irremisiblemente y tarde o temprano tendremos que encontrarnos cara a cara con el autor y consumador de nuestra fe. Algunos de los que se encontrarán en ese momento encontrarán una presencia para condenación y otros encontrarán una presencia para glorificación y para redención. Pues la invitación de la iglesia como embajada del reino en la historia es que debemos arrepentirnos, es invocar al hombre la necesidad de cambiar de rumbo, y es evidente que la humanidad está marchando a contrapelo en absoluta rebelión con el precepto divino. Hoy nos encontramos con un mundo que marcha desafiante a los preceptos, a las grandes verdades consagradas en el Evangelio. Hoy tenemos la sodomía como una experiencia ya institucionalizada en nuestras legislaciones. Hoy tenemos incluso la pedofilia, partidos en Holanda donde la pedofilia se ha instituido como la única agenda de algunos partidos políticos en Holanda, la despenalización del encuentro sexual de un adulto con un niño de 8 años, incluso la desaparición de la edad mínima para el consentimiento sexual en los niños, ya desapareció en Francia, España, Italia, los Estados Unidos. Gran parte del occidente que afirmó ser cristiano y gran parte del esplendor cultural que vive en este momento nuestro hemisferio, se lo debemos sin duda alguna a los grandes valores que han transversalizado la experiencia cultural en el occidente, en este caso el cristianismo. La idea de persona humana fue un aporte rigurosamente consagrado en el Evangelio. Esa realidad irreductible que el derecho hoy ha consagrado como elemento inalienable, eso se lo debemos en este caso a la espiritualidad cristiana. De alguna forma, hoy marchamos en contrapelo de las grandes verdades consagradas en el Evangelio. Marchamos en contrasentido de esas gloriosas verdades. Pero mis amados hermanos, hoy se pregunta la gente, ¿será que Dios nos está hablando? Y yo tengo que afirmarles, claro que nos está hablando y nos está hablando bastante claro. Decía C.S. Lewis que el dolor, el sufrimiento, es el megáfono de Dios para hablarle al mundo desorientado. Y yo pienso que Dios ha tomado un megáfono, porque no solamente desde nuestra conducta para administrar los bienes del planeta, la forma en la que hemos destruido nuestros bosques. Yo tengo que denunciar desde aquí, en la cuarentena yo he visto de 2, 3 hasta 4 incendios de forma simultánea en nuestra Sierra de San Luis. Me duele ver la intervención descomunal al ecosistema que se está viviendo en el Parque Nacional de la Sierra de San Luis. Es lamentable ver cómo la fachada, el rostro que da hasta de nuestra ciudad, se ven ya las calvas, ¿verdad? La intervención ecológica que ahí hacemos, sabiendo que ahí están nuestros acuíferos, sabiendo que ahí están nuestros aportes, ¿verdad? En términos de afluentes para nuestra represa del Isiro, pues no es de extrañar de alguna forma que tengamos problemas después en el suministro del agua cuando no hemos preservado algo que se sabe es el recurso que garantizará a nuestras generaciones el aporte del preciado líquido. ¿Cómo vamos entonces nosotros después a decir, oye, pero Dios, ¿por qué nos trajo esta sequía, vale? ¿Por qué Dios nos trajo este quebranto? ¿Qué malo es Dios que permitió que esto sucediera en Venezuela, que se quedara Coro sin agua? Pero yo tengo hoy que decir, bueno, yo lamento mucho, pero Dios tendría que responder como dijo la hija de Billy Graham, cuando le preguntaron en este caso sobre el caso del 11 de septiembre del 2001, cuando sufrieron el atentado en Nueva York. ¿Dónde está Dios cuando esto sucedió? Y ella le respondió, bueno, ustedes han legislado y han echado a Dios de nuestros colegios. Es un delito en nuestras universidades y en nuestros colegios hablar del Evangelio. Y
es un delito hablar públicamente de nuestros valores de fe en medios de comunicación, y Dios como un caballero se retira del escenario político y social, y ustedes se preguntan ¿dónde está Dios? Pues exactamente donde ustedes lo pusieron, fuera de nuestro país. Pues de alguna forma Dios nos delegó la administración de ese patrimonio ambiental, y hoy se preguntan ¿por qué Dios no ha permitido la lluvia? ¿Por qué Dios nos ha traído bueno, no solamente por nuestras decisiones que tienen implicaciones aún ecológicas, porque nuestra conducta de pecado, nuestra rebelión tiene implicaciones cosmológicas. Nuestra conducta, por supuesto, que marchando a contrasentido de los valores y preceptos de nuestro Dios, tendrán profundas implicaciones prácticas, políticas, sociales, ecológicas, ambientales, geopolíticas y yo diría, sin duda alguna, universales. Estamos ante un episodio que hoy nos está evidenciando que la humanidad necesita un nuevo rumbo. Pero mientras esto sucede, la angustia de Juan seguramente está atesorada en el corazón de aquellos hombres y mujeres que están buscando una respuesta de parte de Dios. A lo mejor lloramos como el mismo autor, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de desatar sus 7 sellos. A lo mejor hoy usted se encuentra llorando porque al igual que Juan, como nos lo dice la Escritura en el verso 3 del capítulo 5, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y si usted me permite, esta forma de llorar de Juan quizás es la forma en la que usted quizás no está llorando, pero está afrontando la misma realidad de impotencia que estaba afrontando Juan. Porque si usted me permite evaluar, categorizar, discriminar qué tipo de llanto es el que Juan estaba viviendo en ese momento, es el tipo de llanto por una circunstancia que no tiene solución. Porque aquí le están diciendo en el vocabulario cosmológico del siglo I, el cielo, la tierra y debajo de la tierra eran las referencias, ¿verdad?, que definían la experiencia cosmológica en el imaginario colectivo del siglo I. Eso es como si le dijeran a usted, en el universo entero no hay nadie que le dé una respuesta a tu crisis. ¿Puede usted imaginarse afrontar una circunstancia, una enfermedad? Eso es lo doloroso de las enfermedades como el cáncer. Eso es lo doloroso de enfermedades donde supuestamente la ciencia y nuestras competencias científicas todavía no tienen una respuesta integral al quebranto de la humanidad, que a ti te dicen, oye, en Alemania, en Rusia, en China, en Japón, en cualquier lugar del mundo, en el ombligo del mundo, allá en Australia, Nueva Zelanda, en la isla Fiji, no sé, hay una cura para tu enfermedad. Chico, tú vendes tus coroticos, tus calembitos y te vas para allá y tratas de buscar una solución. Pero cuando a ti te dicen lo mismo que le dijeron a Juan, mira Juan, no hay nadie en el cielo, no hay nadie en la tierra y no hay nadie debajo de la tierra que le pueda dar respuesta a tu llanto. ¿Puede usted ponerse en el lugar de Juan? ¿Puede usted entender lo que significa que le digan que su hijo no tiene cura? ¿Puede usted entender la angustia que sienten, por ejemplo, nuestros adultos mayores al pensar de que de enfermarse del coronavirus no habrá respuesta para ellos en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra? ¿Puede usted entender lo que significa, pues, afrontar una circunstancia que no tiene solución en ningún lugar del universo? Eso es lo que está viviendo Juan en este momento. Y pienso que es la experiencia que muchos de nosotros, en la humanidad entera, está sufriendo la condición del hombre en su historia. Hoy nos encontramos ante eso. Pero para poner este llanto en contexto, si usted me acompaña al capítulo 4, verso 1, usted va a entender por qué Juan estaba llorando. Juan lloraba porque después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ese es el contexto. Ahora, ¿cuál es la relevancia de lo que Juan está describiéndonos acá? Juan se le dice, sube acá que yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Le están diciendo, chico, permíteme revelarte cuál será la consumación de mi plan eterno. Y esa es la pregunta, como diríamos en mi pueblo, de las 24,000 lochas. ¿No le gustaría a usted saber cómo va a terminar todo esto? ¿Hacia dónde va la humanidad?
¿No tiene usted las mismas preguntas que tendría seguramente el apóstol, que estaban matando a los pastores, matando a los líderes de la incipiente iglesia en el siglo I? Él mismo estaba preso, como nos lo dice el prólogo de Apocalipsis, estaba preso en la isla de Patmos, cual malhechor, un hombre, el discípulo amado de nuestro Señor, un hombre con una benignidad clara, manifiesta, quizás uno de los caracteres más dóciles del cuerpo de los discípulos de Cristo, encontrándose en una isla desértica, en una roca, ¿verdad? En medio del mar, de alguna forma tratado como un malhechor. ¿Puede usted imaginarse las preguntas que tendría, chico, yo vivir en mi vejez en estas condiciones? Encontrarme yo en mi retiro preso, angustiado, las noticias que llegan de la iglesia en el Asia Menor es que está siendo perseguida, exterminada, están siendo calumniadas. Había muchas preguntas y por supuesto que esta invitación del capítulo 4, verso 1, viene a ser como una respuesta de consolación. Yo te voy a mostrar lo que va a suceder. Luego se encuentra en el capítulo 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y lo que nos revela el texto es que en ese libro estaba escrito lo que Dios tenía que mostrarle a Juan. Eso es como si te dijeran: mira, Dios te llamó a hacer esta tarea, y cuando te encuentras allá, te das cuenta que ni en el cielo hay una respuesta para lo que te tiene a ti, para lo que Dios te ha comisionado. Dios te mandó, como lo hizo con Adoniram Hudson en Birmania, y pasaron 8 años sin que se convirtiera un alma. Perdió parte de su familia, perdió a su mujer y perdió hijos en este proceso de misiones. ¿Puede usted imaginarse a alguien por 8 años proclamar el evangelio sin que no exista una respuesta afirmativa frente a la convocatoria, muy parecida a la experiencia de Ezequiel, a la que Dios le dijo: quizás te escuchen, quizás no. Te he puesto ya con un rostro, ¿verdad? Una cara de piedra, he puesto en ti un rostro como de pedernal, con el propósito, porque te he enviado un pueblo duro de cerviz, un pueblo que no te va a escuchar, un pueblo que va a decir que hablas muy bonito, pero no va a tener ningún tipo de respeto por las palabras y la exhortación que tú lleves. Así que yo te he puesto solamente como testimonio para que no digan que no hubo profeta en la tierra. Pues yo me imagino que Juan estaba afrontando lo mismo. Oye, me mandaron a venir para saber qué va a hacer Dios con la historia, y cuando llego aquí, un ángel pregunta: ¿quién va a abrir el libro para yo entender lo que Dios va a hacer? Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay alguien que pueda darle una respuesta a mi necesidad. Seguramente algunos de ustedes tendrán esa pregunta: ¿y qué va a hacer de mi negocio? Porque no hay nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que esté dando una respuesta a esto. ¿Qué va a hacer con mi salud? ¿Qué va a hacer con mis finanzas? ¿Qué va a hacer del porvenir profesional de mis hijos? ¿Hasta cuándo este episodio estará formando parte, verdad, de la realidad de nuestras naciones? Pues muchas preguntas hoy, al igual que Juan, usted puede tener. Pero miren cómo Dios viene a respondernos en este precioso episodio. Como ya les he dicho, nos ha servido para brevar permanentemente cuando transitamos por el desierto, porque curiosamente siempre antes de la tierra prometida uno cruza un desierto. Siempre esa tierra prometida tiene como antecedente la experiencia del desierto, porque en el desierto Dios nos entrena. En el desierto Dios repara nuestras redes, porque Dios no echa pescas milagrosas en redes rotas. Dios restaura, ¿verdad?, nuestras vidas, habla, transforma, porque la regeneración espiritual, por supuesto que es un evento sobrenatural que sucede de manera simultánea, ¿verdad?, a nuestra confesión del señorío de Cristo, pero el nuevo hombre, ese nuevo hombre que Jesús formó a través de la regeneración, se va cambiando permanentemente, vamos creciendo, estamos en una permanente transformación, en un permanente desarrollo, y en ese desarrollo el Señor mire lo que nos habla. Aquí la pregunta era la siguiente: bueno, y si Dios me llamó, y si Dios me puso aquí, algunos de ustedes dirían:
¿por qué yo me encuentro con todas las puertas cerradas? Si Dios, hoy yo mismo cuando llegué aquí a la iglesia me dieron ganas de llorar también, porque vi la iglesia sola, vacía y anhelante de yo poder ver a mis hermanos, de ver a la familia en la fe. Y yo me preguntaba, ¿hasta cuándo esto estará así? Hoy, al igual que Juan, yo lloraba de angustia, lloraba ante la idea de encontrarme tan distante de las cosas que tienen tanto valor para mi vida. En este caso, poder compartir con la iglesia, poder compartir con mis hermanos. Yo comparto el disfrute que tenía David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Solamente aquellos que aman su casa, que tienen anhelo por su casa, pueden entender eso. Pero ahorita ya yo tengo una ansia como la del ciervo que brama por las corrientes de las aguas, por poder hacer vida de iglesia, por poder reunirme con todos mis hermanos. Hoy ya no hay palabras ya lo que hay es un gemido, ahí es un clamor, hay una necesidad más allá del lenguaje, más allá de la razón, diríamos, en donde solamente nuestro gemido traduce el anhelo de poder encontrarnos. Y quizás muchos de ustedes tienen esa pregunta, pero miren lo que Dios le dijo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y a mí me llama la atención porque Dios, cuando dice no llores, no es la manera en la que los evangélicos damos consuelos, ¿no? Usted ha ido a un funeral de algún evangélico donde los evangélicos, esto hay que corregirlo. Permítame decirle que los evangélicos hemos incurrido en un error muy parecido a lo que denuncia C.S. Lewis y Manfred Edmondson en ese libro interesante Más allá de la sensatez, donde Manfred nos recuerda algo interesante que fue objeto de exhortación por parte del intelectual británico de C.S. Lewis. C.S. Lewis decía que una de las formas en las que se demuestra la pobreza racional de la racionalidad política es cuando nosotros estamos empleando eslogan como estructura, o más bien como elemento de nuestra estructura argumentativa. En lugar de pensar, tomamos frases prefabricadas y las lanzamos al aire, ¿no? Donde parece que no queremos pensar, no estamos dispuestos a metabolizar las realidades, ¿no? A interpretarlas en su contexto, sino, bueno, vamos a tener aquí una respuesta prefabricada. Hermano, no llore, porque ¿cómo puede estar triste el corazón de un cristiano? Pues claro que puede estar triste el corazón de un cristiano. Si Cristo estuvo triste y triste hasta la muerte, ¿quién soy yo para no estar triste? Yo creo que la respuesta de usted tiene que ser mucho más elaborada, tiene que ser más contextualizada, tiene que responder a realidades muy distintas a las que sus eslogan, que pueden ser religiosos o políticos, Chávez no se va, cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, mantras, ¿verdad? Que se convierten ya cacofónicamente en reiteraciones irreflexivas. Yo creo que el llanto de Juan no merecía una respuesta desde el eslogan del aparato litúrgico, no. Aquí el llanto de Juan necesitaba una respuesta razonada desde la fe, una respuesta sazonada desde la esperanza gloriosa y bienaventurada de los hijos de Dios. Y miren la respuesta que Dios le da. No llores, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí hay una consideración gramatical en la cual yo pienso que hacemos bien en detenernos. Cuando usted contrasta los dos tiempos verbales, ¿cuál de los dos tiempos verbales es anterior? No llores o él venció. ¿Verdad? Sin duda alguna, la experiencia anterior es venció. Así que, y yo lloraba mucho. Y el ángel le dice, el anciano le dice a Juan, no llores, ya él venció. Lo que Dios nos está diciendo, y yo pienso que le está recordando a la humanidad frente a los que hoy lloran de impotencia, no llores, ya yo he vencido. Ya yo vencí, en pasado, perfecto. Ya él consumó una obra extraordinaria, ya él consumó una obra completa de redención integral. Y él dice, ya yo tengo la respuesta a tu llanto. Y aquí me llama la atención porque el Señor nos invita a llorar con el que llora.
El Señor nos invita a que lloremos con el que sufre quebranto, pero aquí nos dice que no lloremos. Me llama la atención que en este momento Dios está diciendo, chico, tus lágrimas son un testimonio de incredulidad, Juan. Al igual que hoy podría reprochársenos a nosotros, ¿tú crees que Dios perdió el control, vale? ¿Tú crees que Dios no está en control o es que se te olvidó que los hilos de la historia yo los manejo? ¿Se te olvidó que el Dios que murió por ti en la cruz es el que está en absoluto control de ese elemento microscópico que hoy tiene consternada la historia? Pues yo muevo cada molécula del universo, porque se te olvidó, Juan, cuando te encontraste en la presencia del Señor, escuchar lo que se cantaba en el trono de gloria. Y aquí yo vuelvo a afirmar lo que el hermano David Wilkinson y John Piper nos han recordado. Usted puede conocer muy bien la espiritualidad de una iglesia por el tipo de canción que emplea. Uno puede saber la fe de alguien por lo que canta. Y miren lo que cantaban los querubines. Y los 4 seres vivientes, capítulo 4, verso 8, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, miren la canción, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Si usted me permite hacer una evaluación teológica, una descripción más bien teológica, de lo que están cantando los querubines, están diciendo, mira, esta reiteración enfática donde yo les digo a ustedes que Dios es santo 3 veces, en la ausencia de una expresión superlativa, no me queda más remedio que emplear este recurso del hebreo, de reiteración enfática, un hebreísmo, donde yo me encuentro reiterándote, Dios es tan santo, es impoluto, es imposible que fracase moralmente, es imposible el desatino moral en la conducta y naturaleza de nuestro Dios. Este Dios si te llama no miente, este Dios si promete cumple. Este no es un Dios errático, este no es un Dios que marcha conforme al carácter voluble, errático, diríamos a la veleta de la naturaleza del hombre, donde uno puede cambiar de opinión de un día para otro. No, este Dios es permanente, firme, no hay corrupción en él. El que era, el que es, el que ha de venir, es eterno y es el Todopoderoso, el Pantocrátor, el que todo lo puede. Así que Juan cometió un error lógico. El error del llanto de Juan era que olvidó la racionalidad de la fe, y aquí vuelvo una vez más a esa racionalidad gloriosa. Chico Juan, ¿tú te imaginas que un Dios que nos describen los querubines con estas naturalezas, cuando tú te encontraras ante este problema que no tenía solución ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, tú crees que ese Dios diría, chico Juan, discúlpame, qué pena contigo, vale? Si yo hubiera sabido que este libro estaba tan cerrado, ni siquiera te invito. Qué mala educación. Y ustedes se imaginan a Dios pidiéndole disculpas a Juan, chico, yo no sabía, yo te mandé a llamar y ahora este libro no lo puede abrir nadie. ¿Usted se imagina que esa sea la respuesta de Dios? Ese es el Dios del paganismo, ese es el Dios de nuestra visión infantil, de nuestra visión pagana, folclórica e incluso institucional, deformada de algunas organizaciones. Pero el Dios de la Biblia es el Dios que es santo de manera enfática y reiterada, es el Dios que es eterno y es el Dios que es todopoderoso. Lo que le están diciendo a Juan, no llores, ya Él venció. Cuando usted contrasta los 2 tiempos verbales, es que ya Dios tiene la respuesta a tus lágrimas antes de que las lágrimas formen parte de tu experiencia. Ya yo vencí antes de que tú lloraras. Ya yo tengo resuelto el problema antes de que el problema empezara. Porque si usted pone en perspectiva cosmológica lo que significa la eternidad de Dios, Dios no necesita que amanezca mañana para saber qué va a pasar mañana. Él tiene el ayer, Él tiene el hoy y Él tiene el mañana en la palma de su mano. Él puede ver tu mañana en este momento. Él puede ver tu ayer en este momento. Él puede ver integralmente esto que el doctor Martin Lloyd-Jones llamaba la perspectiva cúbica de la fe. Por eso insistimos en que la fe es la razón de Dios. La fe es la visión desde la eternidad, es lo que Dios ha revelado al hombre
desde la perspectiva eterna, esa visión cúbica de la fe, donde lo eterno, donde lo temporal se puede resumir, se puede comprimir en una misma realidad. Así Dios nos la revela y dice: mira, ya yo estuve en tu mañana. Yo tengo los hilos de la historia absolutamente controlados y yo soy digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Yo vencí. Yo soy la respuesta concluyente de la historia. El hombre terminará tocando la puerta del cielo, la puerta de la tierra y debajo de la tierra, pero no ha tocado la puerta de Dios. Nos hemos desgastado, los gobiernos de este mundo se desgastan, hay ansiedad, hay grito, hay lágrimas de impotencia, es porque han tocado la puerta del cielo, la puerta de la tierra y de debajo de la tierra y no buscan a Jehová. No han querido buscar su rostro, no han humillado su corazón ante su presencia. Ese Dios dice que cuando venga la pestilencia, cuando venga el quebranto, cuando vengan todas estas realidades que hoy afligen a la historia, y si ustedes buscan mi rostro y me invocan, pues yo de alguna forma responderé. Miren cómo lo dice en 2 de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, que por cierto ya están en África, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La fórmula es muy sencilla. Y Dios dice: han tocado todas las puertas menos la mía. Celebro cuando el presidente Trump convocó a la oración nacional. Celebro cuando en Honduras y en El Salvador se convocó también a la oración. Es de celebrar cuando nuestros líderes, al igual que Josafat, que se encontraban frente a un enemigo que sobrepujaba sus fuerzas y decían: no sabemos qué hacer, y volvemos nuestro rostro a ti. Esa fue la fórmula de la victoria del rey de Judá. Y miren lo que Dios le dijo: esta batalla va a ser mía. Ustedes solamente entonen cánticos de alabanza. Salgan con los levitas y entonen cánticos en el campo de guerra, pero la batalla va a ser mía. Yo pelearé por ustedes. Qué buen momento para la historia de la humanidad reconocer en su impotencia que nuestras competencias tecnocientíficas, nuestra presunta omnipotencia militar, nuestra presunta omnipotencia cultural, económica y social de los llamados países del primer mundo, luce impotente frente a una realidad microbiana, frente a una realidad imperceptible al ojo del hombre. Pues qué bueno es que hoy toquemos la puerta de Dios, porque en tus pruebas la primera puerta que se toca es la de Dios. En tu necesidad, la primera puerta que se toca es la de Dios. En tu enfermedad, en tu problema económico, híncate de rodillas ante su presencia, invoca su nombre, busca su rostro, bautízase en tu palabra, llénate de su presencia, permite que su Santo Espíritu de vida transforme tu ser, sé como barro dócil en las manos de tu Dios, permite que lo más íntimo de su corazón, entrégaselo al Señor y permite que Él transforme cada área, cada espacio de tu ser. Es la invitación que Dios nos hace y Juan lloraba: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. La respuesta no es distinta hoy. Hoy tengo que decirle a la iglesia y todo aquel que escucha este audio: no llores, el león de la tribu de Judá, del linaje de David, ha vencido. Él venció. Ya como Él venció, toda la experiencia en el porvenir de la iglesia está garantizada, porque aún la muerte, mis amados hermanos, sea en vida o sea en muerte, Cristo será glorificado en nuestras vidas. Pues ahí tenemos algo interesante. Si Dios tiene el control de la historia, miren cómo Dios puede cambiar de un día para otro las realidades de nuestra historia política, económica, social. Para mí es significativo, por ejemplo, en la historia de Venezuela, José Antonio Páez es un personaje interesantísimo y nosotros podríamos decir que el siglo XIX estuvo bajo el signo
de dos grandes caudillos hegemónicos. La primera mitad del siglo XIX fue hegemonizada por Páez, por supuesto, como el caudillo incontestable. Podríamos decir que con casi 42 años de incidencia, ¿verdad?, bastante clara en la política venezolana. Quizás ningún hombre ha tenido mayor proyección en términos de permanencia en el poder o de influencia más bien en el poder que la que tuvo Páez. A pesar de que no fueron 42 años de gobierno, sí fueron 42 años de liderazgo, tanto militar como social y político. Si mal no recuerdo, por lo menos fueron 3 periodos presidenciales, algunos de ellos provisionales, 2 de ellos constitucionales, pero es interesante este personaje, al que nosotros conocemos como el León de Payara, por aquella célebre guerra que tuvo en San Juan de Payara, ¿verdad?, bajo la rebelión ya en el sur de nuestro país por José Francisco Farfán, uno de los caudillos que pretendía la reivindicación de la Gran Colombia después de la Cociata y después de la separación de Venezuela de Colombia. De alguna forma habían algunos que suspiraban por la Gran Colombia, entre ellos Santiago Mariño y por supuesto el coronel José Francisco Farfán. Decían, chicos, tenemos que volver al proyecto de Bolívar, esto de haber separado a Venezuela de la Gran Colombia es una traición. Y ellos, desconociendo el liderazgo constitucional de Páez, se encontraron en rebelión. En superioridad numérica, porque esa era una particularidad de Páez, vencía guerras con muy pocos hombres. Eso fue lo que sucedió también en la Guerra de las Queseras del Medio, ¿no? Donde 150 hombres batallaron de manera épica frente al ejército español. Pero en este caso, también en inferioridad numérica, se va Páez a la guerra. Y Páez se fue a la guerra y es interesante ver cómo Dios, con un sencillo evento providencial, puede darle un giro a la historia. Estos hombres que querían, y ya Páez iba a perder esta batalla, ¿sabe? Frente a Farfán, allá en Payara, y de repente ya cuando estaba casi perdida la guerra, una bala perdida entre comillas, le da en la rienda del caballo del coronel Farfán y el caballo empieza a marchar y toma el rumbo que mejor le parece y el caballo empieza a marchar y Farfán no podía pararlo y el ejército opositor marcha detrás de él pensando de que él había llamado en retirada. Se va el caballo desbocado para donde él mejor le parecía, para donde la providencia de nuestro Dios le señalaba, y el caballo corría y Farfán no podía pararlo, y el ejército dijo, el coronel se marcha, es retirada, y se batieron en retirada, y Páez de esta manera pudo asistir, ¿verdad?, por la retaguardia y acabó con el ejército opositor, y desde ahí nosotros lo conocemos como el León de Payara. A nuestro Páez, tan debatido, ¿verdad?, su identidad por su rebelión contra el Libertador, sin embargo era sin duda alguna un caudillo indiscutible en la batalla. ¿Cómo hubiera sido la historia de Venezuela si estos gobiernos sectarios que querían dividir a Venezuela en distintas provincias, de no concretarse el ideal del Libertador? Por ejemplo, Santiago Mariño, él decía, pero ¿por qué? Yo estoy hablando como un oriental, yo no tengo por qué responder a los intereses del centro del país. Una bala perdida entre comillas. ¿Usted sabe las probabilidades que hay para darle a una rienda de caballo sin necesidad de matar al coronel? Ni siquiera hizo falta una muerte, una rienda rota. Miren hacia dónde dirigió el rumbo de un país. Pues para nuestro Dios no hay nada imposible. Hay variables en este juego que no están bajo nuestro control y gloria a Dios por eso. Pero el Señor dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, no el león de Payara, no el león que necesita de una bala perdida. Yo muevo los hilos del universo. Yo he vencido. A su nombre sea la gloria. Que Dios sea dándonos luz con esta afirmación. Aquí tenemos entonces un Dios que nos invita a pensar en nuestra aflicción en términos eternos. Yo tengo el control de tu vida porque tu pasado, tu presente y tu futuro están en mi mano. Yo soy el león de la tribu de Judá. Ahora miren acá.
hay otra forma en la que Dios nos da aquí respuesta. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Las imágenes consagradas en el libro de Apocalipsis, estas imágenes extraordinarias, que pueden ser motivo de confusión para el lector, ¿verdad?, desprevenido, y uno se podía preguntar, ¿por qué Dios empleó un vocabulario tan complejo para revelarnos cosas tan relevantes? ¿Por qué no hablar de manera más clara, de manera más sencilla, quizás no dentro de esa prolija, ¿verdad?, ese prolijo mosaico de realidades simbólicas que parecen oscurecer el entendimiento de esas verdades? Pues la Escritura dice que honra lejos a Dios encubrir un asunto, pero honra al rey es descubrirlo. Entre otras cosas, Dios reservó estas verdades, presumo que así lo entiendo, es para aquel que con diligencia, con fervor y con pasión se acerca a escudriñar su voluntad. Y eso es lo que significa escudriñar, curiosear, ¿verdad? Así como un muchachito se mete en el closet de la abuelita a trastearle las cosas que están más escondidas como en un tesoro, explorar de esa forma, eso es lo que Dios espera que hagamos con su palabra. Sin embargo, aquí hay 2 imágenes que a ustedes le podrían traer consternación y confusión. Por una parte nos revelan a Jesús como el león de la tribu de Judá. Y cuando pensamos en un león, pensamos en un animal fuerte, en un animal poderosísimo. Claro que el león es el rey de la selva. Y usted puede ver en los zoológicos a los leones como el indiscutible rey del territorio africano y más allá del África, porque aún el tigre está subordinado al vigor y a la fuerza del león. Solamente usted vaya a ver este león que se extinguió, el león del Atlas, por ejemplo. No hay una sola especie de león. El león de Atlas era un animal gigantesco. Este que se daba en el norte del África era un animal que hacía ver pequeño a nuestros leones del circo y los que nosotros usualmente vemos en Discovery Channel, ¿no?, o en Animal Planet. Este animal, el león de Atlas, que fue extinguido a principios del siglo XX, quizás su última especie lo estuvieron en Nueva York, era un animal majestuoso, gigantesco, una melena y un animal que era, yo diría, un tercio casi más grande que el resto de los leones que nosotros conocemos. Un animal majestuoso. Usted se imagine ese animal rugiendo. Y aquí le están diciendo a Juan, chico, no solamente es un león de la tribu de Judá, que era la artillería de guerra hebrea. Eso eran los que iban al frente, en la vanguardia de la guerra, arrancando cabezas. Y si usted le agrega que es del linaje de David, usted a ese león lo ha multiplicado por 100, porque David no pudo construirle el templo a Jehová porque había derramado demasiada sangre. Así que si a este león, que ya de por sí es un animal intimidante, le agrega usted que es de la tribu de Judá, de la artillería de guerra y además de eso del linaje de David, está teniendo una imagen de omnipotencia para la cultura hebrea. Lo que nos están diciendo es que el que venció tiene competencias sobrenaturales. No llores, él venció, él es el león que triunfó indiscutible en la batalla. Pero cuando Juan mira y ve, lo que se consigue es un cordero, que en el original griego dice corderito, es decir, ni siquiera un cordero adulto, sino un cordero tierno de 1 año, como era costumbre de sacrificio en el aparato litúrgico hebreo, degollado, pero que estaba en pie, con 7 cuernos y 7 ojos. Y uno se pregunta, ¿qué vio Juan, un león o un cordero? Porque un cordero es todo lo contrario de un león. Yo me imagino a Juan secándose las lágrimas y diciendo, chico, yo estaba llorando aquí de a gratis, ¿vale? Cuando mira esta imagen de omnipotencia, pero cuando él mira y ve, lo que ve es un corderito degollado en pie, con 7 ojos y 7 cuernos. ¿Quién venció, vale? ¿Por qué Dios me deja ver estas imágenes tan antitéticas, tan paradójicas? Así de paradójica es la fe. Y Dios lo que está diciéndonos, allí en realidad lo que hay es 2 imágenes, 2 momentos de la vida de Jesús que vienen a enseñarte cómo afrontar esta crisis. El Señor, cuando usted ve su triunfo en la cruz, usted puede decir, solamente un león pudo haber conquistado esta victoria. Porque solamente un león puede decir de usted hoy, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solamente gracias a un león
Hoy se puede decir: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente un león pudo conseguir la convicción de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que todo lo que sucede en nuestras vidas obrará para nuestro bien, que nadie nos podrá separar de su amor, que este Dios afirmó diciendo que lo proveerá todo conforme a sus riquezas en gloria. Solamente un león puede dar garantías de esa promesa. Pero cuando usted ve cuál fue el instrumento que él empleó para la consecución de ese triunfo, usted ve a Cristo Jesús vejado y escarnecido en la cruz del Calvario. La enseñanza es clara. Para conseguir los logros de un león, tenemos que morir como un cordero en la presencia de nuestro Señor. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. La manera en la que la iglesia hace frente a estas circunstancias es humillándose ante la presencia del Señor. Es buscando su rostro, es invocando su nombre, es hincado de rodillas buscando la dirección, porque lejos de desgastarnos tocando la puerta del cielo, la de la tierra y de debajo de la tierra, debemos tocar la puerta de nuestro Dios en contrición, en oración, en ayuno, ante su presencia, rogando de que su dulce voz, una vez más, venga a darnos orientación y consuelo. Así que cuando se ponga de noche, la primera puerta que usted debe tocar es la puerta de Dios. Cuando todo salga mal, como parece que está sucediendo hoy, la primera puerta que usted debe tocar es la de Dios. Y en esa puerta Dios dará la dirección. A de no ser que usted quiera llorar mucho, y como decían en mi pueblo, el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Que el Señor me les bendiga y que Dios me les guarde, y ojalá que esta gloriosa palabra pueda brindar oportuno consuelo, dirección a su pueblo. Un fuerte abrazo para todos mis amados hermanos. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido, y él es digno. A su nombre sea la gloria. Un fuerte abrazo para todos.